Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a esperar, como siempre, esta sincronización Facebook, Instagram para poder estar al mismo tiempo en simultáneo. Ahí estamos. Perfecto, ya estamos en las dos. Bienvenidos, bienvenidas una vez más a este ciclo de charlas gratuitas online de todos los lunes de la llave PSI. Bueno, lo que siempre digo. Quienes no me conocen, soy Alejandro Divagno, licenciado en Psicología, consultor psicológico, escritor, periodista. Y la idea de nuestro centro está puesto en facilitar este espacio para justamente poder abarcar una serie de temas desde un enfoque integrador que hace hincapié en tres patas, básicamente, que son la psicología, el autoconocimiento y las constelaciones familiares. Esto desde un enfoque, como les decía, más que holístico, que nosotros llamamos hologramático. Hola Adriana, es decir, mirando no solamente el todo, sino la parte también en el todo. Em, Bio, psico, social y espiritual. Siempre recalco esto, o sea, de ver absolutamente todas las facetas que hacen al ser. Nos pueden buscar a través de estas redes, a través de la página www.layavepsi.com. Nos pueden mandar mensajitos vía WhatsApp al 11 3209 6198. La idea es, como siempre insisto, hola Virginia, tener un ida y vuelta, que esto se haga dinámico, que se enriquezca, que puedan proponer temas, que podamos pensar juntos. Hola Ani, que podamos, voy a ir saludando gente, que podamos intercambiar pareceres y aprender mutuamente. Em, También, bueno, vía mail, layavepsi@gmail.com, y también no me quiero olvidar, nos pueden escuchar todos los miércoles a las 17 horas vía streaming por Punto Cero. Todos los miércoles también ahí hacemos un programa de una hora donde tocamos también diversas temáticas. Bueno, para quienes nos vienen siguiendo lunes a lunes, sobre todo este mes estas charlas están girando en torno a lo que es la pareja, la pasión, el amor y el deseo. Y todo está relacionado, al menos este mes, en lo que es que es mi libro, Ecos de un viaje de amor en el tiempo, que básicamente es un libro que se plantea la cuestión del amor, de las almas gemelas y de el autoconocimiento y cómo llegar a través del conocerse a uno mismo a encontrar el amor en uno y a partir de ahí poder encontrar el verdadero amor y ver de qué se trata esto. Y como venimos haciendo, la dinámica va a ser, las voy a invitar a que hoy toquemos el tema de uno de los tantos apéndices que hay, que es heridas narcisistas, como lo dice el título de la charla de hoy. Confírmenme por favor si está saliendo todo bien, si se escucha bien. Bueno, yo les voy a leer esto que es cortito, pero que nos va a dar pie como para ir entrando y desarrollando toda esta cuestión. Y dice, la depresión es el mal endémico de nuestra época y está previsto que en pocos años sea la principal enfermedad mundial. De forma insidiosa, deme un minuto que quiero chequear,
De forma insidiosa y sutil, corroe el alma y deja al ser en un estado de desasosiego y aplanamiento, una tristeza que se va agudizando y cronificando, haciéndose patógena y hundiendo al individuo en un pozo del que cada vez le cuesta más salir. La mirada del mundo se vuelve tan oscura que resulta difícil soltar la victimización y ello conlleva que todo prácticamente se vuelva autorreferencial. Me lo hacen a mí, me lo dicen a mí, me pasa a mí. La sensación de injusticia se hace carne y uno es incapaz de ver más allá del propio ombligo, no por egoísmo, sino más bien porque la carga, la que se cree llevar, se ha hecho tan pesada que es imposible ocuparse de otra cosa, mucho menos de los otros significativos. Pero, ¿cómo se llega a este cuadro? Pues bien, la depresión se origina por la pérdida, o la creencia al menos, de que algo se ha perdido. Para la psicología nacemos con una falta, que podríamos asociar al pecado original, en el sentido de que venimos al mundo ya escindidos, hay un otro, una alteridad desconocida, el inconsciente, que es quien nos controla y del que poco sabemos. Esa falta se va llenando haciendo consciente lo inconsciente primero y llevando a cabo nuestro deseo después. Pero nunca llega a completarse. De hecho, siempre quedará un remanente de deseo por satisfacer y la aceptación de la falta implica aceptar que nunca estaremos plenamente satisfechos. Este deseo, en sentido psicológico, apunta a lo que nos mueve, nos apasiona, nos da vida, a lo que nos hace soñar y nos quita el sueño. Eros, o pulsión de vida, puesto en acto, en oposición a Tánatos, pulsión de muerte. Devenidos objetos deseantes y deseados, ahondaré, no obstante, en este punto en otro apartado más adelante. En este transcurso entre la aceptación de la falta y la persecución del deseo, podemos ir conociendo otros significativos que pueden ir golpeando y haciendo tambalear un yo débil que intenta construirse como puede y que al mismo tiempo se moldea mediante la influencia y el intercambio con esos otros. Dadas ciertas circunstancias, como una niñez difícil, un desarrollo psicosexual dificultoso, y aquí pueden entrar un sinnúmero de variantes desde culpa, abuso, negación, etc., traumas, abandono, violencia, en concordancia con otros factores, generan en estos individuos una suerte de disposición al maltrato y la agresión. Por cuanto es lo que han naturalizado como forma de amor, su identidad ha quedado desdibujada o trazada a medias y los llevará a buscar unos otros que cumplan ese rol. A medida que el yo se va fortaleciendo y empieza a dirigirse más hacia su deseo que a su goce, se siente merecedor de un mejor trato y por fin se aleja de relaciones tóxicas en pos de procurarse mejores formas de nutrirse y crecer. Pero este avance deja mella. Quedan heridas narcisistas que es necesario curar. Algo se perdió y una parte de nosotros extrañará esa pérdida, que necesitará ser elaborada y trabajada para poder reformularla y darle un nuevo marco conceptual. Al hecho no podremos borrarlo, pero sí darle un nuevo significado. Así sea la inocencia arrebatada de nuestra niñez a la fuerza, los padres, un trabajo, un hogar, un mejor estar, lo que fuere que el sujeto haya considerado importante. Una expareja puede dejarnos devastados si no paramos a tiempo. Desde luego que no se trata de buscar culpables, por cuanto siempre es el propio sujeto el que desde algún lugar inconsciente regala ese poder. Pero una vez hecho consciente esto, puede ser tal la culpa y la bronca que decida seguir castigándose como si la relación continuara, pero ahora esa violencia está autodirigida. Solo ha cambiado que en lugar de retroalimentarse se vuelca únicamente en sí mismo, provocando enfermedades, la más evidente la depresión. Porque la tristeza depresiva esconde de fondo odio. Odio al que nos traicionó, al que nos abandonó o nos lastimó. La sintomatología esconde, por ende, un rencor hacia aquellos que nos hirieron
pero puesta en nosotros. De esta forma es que añoramos estar mal, en cierto modo. Las adicciones las hay en muchas formas, no solamente a sustancias. Hay personas adictas a sufrir, por ejemplo. De manera que eliminada la figurita que servía de excusa, ahora el daño es hacia el propio yo. Esto indica que hay patrones de comportamiento que se han hecho hábito y que responden a una estructura de personalidad. Todos tenemos ciertos rasgos o sesgos que nos definen y que no podemos cambiar. Sí estar atentos a su aparición para manejarlos y no que nos manejen. Pero cuando una conducta se ha hecho goce, en sentido de pérdida de libertad, el sujeto es esclavo de una compulsión. Comer, tomar, acumular, endeudarse, perderse de cama en cama, depender de una persona económica o afectivamente, etc. Hay que ir a buscar las creencias y asociaciones que se han instalado casi con fuerza de ley. Las imágenes, el fantasma, real o imaginario, que sostiene ese conflicto. Los pensamientos distorsionados que alimentan determinada creencia irracional. Les llamo bulímicos o anoréxicos de pensamiento. El sujeto se ha convencido de que eso es, lo que merece, en algún punto ha perdido el camino, ha cedido su poder y ya no sabe quién es o quién recordaba ser. Debe reencontrarse con su deseo, con su propio poder, con su pulsión de vida. De lo contrario, esa oscuridad tomará su ser y lo irá carcomiendo de a poco, siendo quien no es, siendo otros, siendo quien siempre temió ser y al mismo tiempo habiendo decidido ser él. El suicidio no siempre conlleva una decisión. Hay personas, como los depresivos, que se dejan morir de a poco. Y el suicidio inconsciente, o no tanto, es tan suicida como el otro. Como si llenáramos un formulario y no hubiera lugares para poner términos medios o excusas. Se es o no se es. Lo demás podrá quedar como atenuante, pero el hecho está. A lo sumo nos reducirán la pena. Muchos de estos desdichados tenderán hacia el pensamiento mágico, es decir, atribuirán sus males a factores externos y delirantes, como trabajos de magia negra y similares. No digo que no los haya, y de hecho muchas veces se encuentran en la fragilidad de estos seres la puerta perfecta para entrar, pero he allí la clave. Depende una vez más de a quién decidimos dar ese poder. Cuanto más debilitados, somos alimento de cualquier carroña y se vuelve un círculo vicioso. Pero siempre el principio y el final está en nosotros, no en espíritus. Debemos ser más temerosos de nuestra propia autodestructividad y la de los vivos que de la de los muertos. De modo que estas heridas que lastiman al yo deberán ser resignificadas, pero desde dentro. Habremos de volver a identificarnos, a reconocernos, a encontrar el punto donde nos perdimos, donde entregamos ese poder y recuperarnos. A partir de esa inflexión, empezar a armarnos de vuelta, pero en pos de un deseo consciente y adulto, y no de un capricho compulsivo infantil. El nombre del padre instaura la norma, el nombre de la madre se instaura entre el deseo y el goce, como un cocodrilo que si no es detenido, frenado por la ley del padre, es devorador. Lo perdido se habrá ganado en tanto se usufructúe como aprendizaje, no para cubrirnos de corazas y velos que nos vuelvan recelosos y desconfiados, porque esa es otra de las formas del no deseo, el temor de no jugarse por miedo a volver a sufrir. Caídos los velos y las corazas, no queda más que ser uno mismo. Bien, dicho esto, hola Ana, hola Ale, bienvenidas acá a todas las preguntas, dudas y lo que se les ocurra. Esto fue como un disparador, un tentempié. Vamos a ir viendo de qué se trata y cuál es la relación de esto que les acabo de leer con el narcisismo. Porque habitualmente cuando hablamos de narcisismo,
¿Qué se les ocurre? Habitualmente entendemos narcisismo por el amor puesto en uno mismo. Esto en realidad viene o alude al mito de Narciso, que ya lo vamos a ver, pero para hacerlo muy cortito, acuérdense, es ese famoso mito por el cual Narciso se ahoga en el interior de un lago al intentar besar su propia imagen que veía reflejada en el agua. Vale, ¿de qué libro del mío? Ecos de un viaje de amor en el tiempo. Así se llama. Todo este mes venimos relacionando las charlas con este libro que es de mi autoría y trata sobre el amor, la muerte, el tiempo y las almas gemelas. Para hacértelo muy resumidamente, es un viaje interior hacia el conocerse a uno mismo, que es lo más difícil, el viaje más difícil que uno puede osar realizar y a partir de ahí pretender alcanzar el conocimiento del mundo, del universo y encontrar el alma gemela. Eh, bueno, Freud, vamos a ver que este concepto lo introduce en su obra, ya lo vamos a ver también. Y si bien este concepto puede aludir a una serie de rasgos, gracias, Vale, a una serie de rasgos propios de la personalidad normal, el narcisismo, como habitualmente se lo conoce y se lo nombra, también se puede manifestar como una forma patológica que puede llegar a ser extrema en algunos desórdenes de la personalidad, como propiamente el trastorno narcisista de la personalidad, en el que esta persona sobreestima sus habilidades, igual ya vamos a ver, digamos, cuáles son todos los criterios, y tiene una necesidad excesiva de admiración y de afirmación puesta en el otro. Coloquialmente, esto sería un enamoramiento de sí mismo, de su vanidad, basada en su propia imagen o su propio ego. Pero fíjense acá lo interesante y por qué lo relacionaba con lo que escribí, que es que la psicología humanista considera que el narcisismo patológico en realidad viene producido por una baja autoestima o errónea autoestima. Ya lo vamos a ir igual desarrollando. Desde el punto de vista psicológico y social, podemos distinguir un significado psicogenético o psicoevolutivo, es decir, el narcisismo es un escalón necesario en el desarrollo de la personalidad. Esto también ya lo vamos a ver desde Freud. Pero es propio decir que una cantidad razonable de narcisismo sano permite equilibrar la percepción individual o propia de cada individuo en relación con los otros, es decir, las propias necesidades en relación con la de los otros. Ana, hola, gracias, está muy bueno lo que estás diciendo. Hoy por suerte te escucho bien. Bueno, buenísimo. Cualquier cosa igual me van avisando. Pero como decía al principio, también existe el narcisismo patológico, que designa un rasgo de la personalidad caracterizado por una baja autoestima acompañada de una exagerada sobrevaloración de la importancia propia y de un gran deseo de admiración por parte de los demás. Fuera del ámbito psicológico, el término narcisista y narcisismo frecuentemente se utiliza peyorativamente, también refiriéndose a una persona vanidosa, presuntuosa, egocéntrica, aplicado a un grupo social, frecuentemente se lo utiliza para también marcar elitismo o indiferencia por la situación del otro. Vamos a ver el origen de toda esta cuestión, que es el mito, como siempre, valga la redundancia. Para ir al origen, vamos a la filosofía. Y el relato más conocido sobre este mito
es el que Ovidio relata en su tercer libro de las Metamorfosis. Esto para que se ubiquen, estamos hablando del año 43 a.C. Y es una historia trágica, como la gran mayoría, el 99,9% de las historias griegas. Esta tragedia empieza a gestarse ya desde que Narciso es concebido. ¿Por qué? Porque es el fruto de una violencia sexual. Y esto mucha gente no lo sabe. ¿Cómo es que se concibe Narciso? Por la unión de un dios río que se llamaba Cefiso, que lo concibe después de raptar y violar a una náyade que se llamaba Liríope. Engendra en ella a este joven de espléndida belleza que fue llamado Narciso. Y preguntado sobre si el recién nacido iba a tener una vida larga, Tiresias, que era un sabio capaz de predecir el futuro, contesta enigmáticamente que sí, siempre y cuando nunca se conozca a sí mismo. Entonces fíjense cómo está todo increíblemente relacionado. Yo les hablaba del libro, la cuestión de el autoconocimiento. A lo largo de su vida, resulta que Narciso, a raíz de su belleza, va a provocar deseo tanto en hombres como en mujeres, en mortales y en dioses. Pero, ¿qué pasa? No correspondía a nadie por su incapacidad ya natural para amar y para reconocer al otro. Según el relato de Ovidio, entre estas jóvenes, lastimadas por su indiferencia, estaba una ninfa que se llamaba Eco, que al mismo tiempo había disgustado a otra diosa que se llamaba Hera, y por eso estaba castigada o maldecida a repetir siempre las últimas palabras de todo aquel que dijera o pronunciara cualquier palabra cerca de ella. De ahí viene el eco. Entonces, Eco, a raíz de esta maldición, no le podía confesar a Narciso su amor, pero un día, cuando él estaba caminando por el bosque y se aleja del grupo en el que estaba, él le grita, pregunta si había alguien en el bosque. Eco contesta, acá, o sea, aquí, aquí. Esto obviamente se repetía. Incapaz Narciso de verla, entre los árboles le grita que venga y obviamente esto se replicaba. Eco sale de entre los árboles con los brazos abiertos y Narciso, ¿qué hace? La rechaza. Después, tentado por Afrodita, al ver su imagen reflejada en el espejo de un río, de un lago, siente una fascinación tan grande por su propio reflejo que no se puede apartar, no puede apartar la mirada de sí mismo. Pero como al mismo tiempo no puede tocar, no puede abrazar a ese ser que ve reflejado en el agua, eh, no puede dejar de mirarse y termina justamente absorbido por ese lago. Hay otra versión del mito que nos va a decir que uno de los tantos menospreciados, digamos, de los tantos rechazados por Narciso, hace una queja a los dioses y Némesis, que es la diosa de la venganza, lo castiga. No importa cuál de las versiones tomemos, la cuestión es que, como decía recién, Narciso, arrebatado por el amor a su propio reflejo, se olvida de atender sus necesidades básicas más primarias y su cuerpo se va consumiendo hasta terminar convertido en una flor que lleva su nombre, un narciso. Una flor tan hermosa como embriagadora. Mientras tanto, Eco, también consumida por la melancolía, se retira a una cueva donde su cuerpo también se va, se va muriendo y queda en ella esta voz
esta voz sin forma, sin cuerpo, que se repite en la lejanía, la última frase o la sílaba de quien pronuncie cualquier palabra cerca de ella. Este tema de la mitología, este recurso, es muy útil para darnos la imagen, para entender la conducta y el mito, y cómo el mito de Narciso es de alguna manera eh, coincidente con la frase, con la profecía del oráculo, esto de que iba a tener una larga vida si nunca se iba a conocer o a observar a sí mismo. Entonces, es en esta suerte de no reflexión donde él podía sobrevivir. Y sin embargo, como castigo a su ser sin alma, es transformado en una planta que da unas flores hermosas, pero con un olor nauseabundo y que no tiene fruto. Entonces el mito nos va a venir a decir cómo en este tipo de personas hay, más allá de la apariencia, algo que huele muy mal. Todo lo que brilla no es oro. Vamos a ver esta cuestión ahora desde el psicoanálisis, que fue también quien dio nacimiento a este concepto. Freud, como padre del psicoanálisis, lo introdujo en su ensayo de 1914, fíjense de cuándo es esto, Introducción al narcisismo. Y se entiende desde el psicoanálisis narcisismo una forma de estructuración de la personalidad y una etapa, como decía antes, del desarrollo del ser humano. Él va a distinguir dos tipos. El narcisismo primario, que es inherente a los primeros meses de vida y donde el niño va a dirigir todas sus energías, toda su libido a la satisfacción de sus necesidades. Eh, Se toma a sí mismo como objeto de amor antes de elegir objetos externos. Todo su erotismo o su energía libidinal es autodirigida y el mundo exterior no existe. Es como si no hay distinción entre el adentro y el afuera. Ahora, el narcisismo secundario puede tratarse de dos ideas diferentes. Puede ser una forma, como decíamos, de referirnos a estados mentales patológicos, que acá entraría, por ejemplo, el narcisismo esquizofrénico, por ejemplo, la neurosis narcisista, que es como inicialmente se llamó la psicosis, o lo que hoy también se llamaría depresiones mayores o endógenas, donde, como leía también en el libro, la investidura libidinal que previamente estaba puesta en los objetos de afuera vuelve a recaer ahora regresivamente, y esta es la palabra clave, sobre el yo, sobre uno mismo. Y después tenemos una estructura estable, no patológica, donde no hay psicosis, porque hay un equilibrio desde el punto de vista económico, esto es, en el flujo de la energía, de esa libido, y esas investiduras están repartidas en armonía entre los sistemas y los objetos. Bien, en lo que es el narcisismo patológico, para que tengan una idea, la prevalencia general estamos hablando entre el 2 y el 16%, y entre el 50 y el 75% de las personas diagnosticadas con este trastorno son varones. O sea, entre la mitad y 3/4 partes. Ahora, ¿dónde se provoca acá lo desconcertante? Me llama la atención que no pregunten nada, porfi, participen, porque eso es lo que hace más entretenida y mucho más rica la cosa. Lo desconcertante acá es que yo les decía, en general, cuando se habla de narcisismo, uno piensa, mira esta persona tan segura de sí misma, tan resolutiva, tan
qué ego que tiene. Bueno, pero atrás de eso se esconde todo lo contrario. Eh, Atrás de esta aparente autoestima formidable, y que aparece, como decía, como una persona súper segura de sí misma, que sabe lo que quiere, que está completamente resuelta. Bueno, con ello, justamente el narcisista lo que hace es camuflar un vacío, un gran vacío interno, una carencia real de autoestima. En la infancia temprana de esta gente se encuentra a menudo una actitud indiferente o desvalorizante por parte de... Estamos absortas, dice Virginia, bueno, por parte de sus progenitores. El ego viene del narcisismo. Eh, sí, digamos, como habitualmente lo conocemos, digamos que sí. Te diría, porque hay varias concepciones del ego, pero digamos lo que habitualmente se entiende por ego, sí. De ahí también viene esta cuestión del egocentrismo, del egoísmo, etcétera, etcétera. Es la exaltación del ego. Decía esto de estos progenitores que van a dejar una inseguridad que tratan de compensar por medio de una autoevaluación exagerada. Eh, ¿Hay relación con el suicidio? Sí, totalmente, porque yo decía esto al principio, que en el fondo el narcisista es un depresivo encubierto y puede en algún momento desencadenar en la otra cara de la moneda, que es la depresión, y una depresión grave. Y la depresión, como todos sabemos, puede derivar en el suicidio. Em, Bueno, algunos clínicos van a explicar la personalidad narcisista sobre la base de una carencia emocional temprana, como decía recién, producida por una madre, un padre o quien haya cumplido ese rol, ese otro significativo, emocionalmente frío o indiferente o con una agresividad encubierta hacia su hijo. Y la consecuencia va a ser que el narcisista va a necesitar mirarse continuamente en el espejo del otro para saber quién es. Y al descubrirse una pésima imagen de sí mismo, se ve en la necesidad de esconderla, de taparla, y desarrolla entonces en compensación una imagen artificial, este ego, como un alter ego, sobrevalorada hasta niveles patológicos. Virginia, o sea que si una niña se siente abandonado genera una patología narcisista, probablemente entre otras, o sea, desde el abandono se puede generar muchos trastornos entre los cuales está el narcisista. Esto no es uno más uno, dos, no hay una relación directa. Siempre son probabilidades y son muchas cosas, muchas variables en conjunto. Viviana, hola, una inseguridad que podría estar de aquel individuo que no ha sido mirado, verse reflejado en la mirada del otro, la mirada construye la identidad. Totalmente, exacto. Eh, de hecho, nos vamos construyendo, construimos nuestra identidad y nuestro psiquismo a partir de la mirada y el registro del otro y cómo nos van a mirar y cómo nos van a validar. Entonces, si de este lugar, ya lo vamos a ver, hay exceso o falta, bueno, una de las posibles salidas es el narcisismo. Em, bueno, por ejemplo, acá también lo interesante es que una persona inteligente, sana, que pueden darse cuenta de esta artimaña, o que simplemente son más valiosas, más agraciadas que el narcisista, o que el narcisista las percibe de esta manera, inmediatamente pasan a ser una amenaza para el narcisista, ¿no? Entonces,
¿Qué hace el narcisista con la amenaza? Empieza manipulando. Si desde la manipulación no logra correrlos del medio, empieza la persecución, el acoso. Ale, en el fondo un narcisista es un gran inseguro que busca validación en el fuera. Totalmente. Exacto. Eh, También se atribuye a una infancia, como decía recién, por carencia o por exceso. El excesivo halago también es contraproducente. Si hay padres que vacían su frustración en posibles talentos de ese niño o niña, en el sentido de eh, sobrehalagarlo para volcar en ellos sus expectativas, hacer una especie de proyección en ellos de expectativas frustradas, eh, este niño o esta niña puede terminar creyendo que es superior al resto y desde ahí también volverse un narcisista. En definitiva, hablamos de una autoestima muy vulnerable. Las críticas pueden llegar a obsesionarlos, hacer que se sientan humillados, hundidos, vacíos. Y el otro, esto también es un punto fundamental, el otro solo cuenta para ellos como fuente de gratificación, como medio para un fin, como instrumento, como objeto, no es un sujeto. Y también el narcisista es bastante común que elija profesiones que le vayan a proporcionar notoriedad social, reconocimiento, prestigio, fama. Em, Desde lo psicoanalítico diríamos que la estructuración de este tipo de personalidad implica una detención o fijación en el desarrollo de esa persona a etapas infantiles de profunda gratificación o en una regresión a esos periodos, por justamente la incapacidad de poder tolerar y enfrentar la frustración o los retos que la maduración y la vida misma exige. ¿Cuáles son los rasgos, ahondando un poquito más en la de un narcisista, de una personalidad narcisista? Bueno, diríamos que se caracteriza por un patrón grandioso de vida. Esto se va a expresar en fantasías o conductas que lo van a incapacitar para ver y registrar al otro. Para los narcisistas, el mundo se va a guiar y tiene que obedecer a su propio punto de vista. Y esto para él es irrebatible, infalible, no hay posibilidad de discusión. Eh, el mundo se guía y se rige y tiene que obedecer a su propio punto de vista. Eh, Aún esto sea lo más obvio, lo más corriente, lo más hasta mediocre, pero si se le ocurrió al narcisista, esto tiene que ser visto con admiración eh, y hay una inagotable sed de adulación y de esto, de ser admirado. Esta necesidad al mismo tiempo lo va a incapacitar para tener capacidad de reflexión, para poder analizar la realidad. Vive más preocupado por su actuación en cuanto a esto, al efecto teatral que provoca, el reconocimiento de sus acciones, que medir si estas acciones son en realidad eficaces o útiles en sí mismas. Cuando ejercen posiciones de poder, y piensen acá, empiecen a hacer memoria de cuántos jefes o jefas se empiezan a acordar con este tipo de personalidad. Ale, ¿cuánto trabajo debe hacer el narcisista en búsqueda de la humildad? Sí, muchísimo, muchísimo. Lo peor de todo es que esto no lo ve ni por asomo. Esa es la cuestión. Em,
decía, cuando ejercen posiciones de poder, se van a rodear, se van a asegurar rodearse de personas que van a ser obviamente inferiores o que él va o ella van a considerar inferiores, eh, y de aduladores, de aplaudidores, de chupamedias. Pero por otro lado, acá también lo interesante es que funciona como un mecanismo de defensa, como una forma de supervivencia. Acá un poco es donde podemos entenderlos. ¿Por qué? Bueno, veíamos como el mito de Narciso es originado por una acción terrible, una violación. La personalidad narcisista surge justamente de una violencia, de un trauma terrible, de una herida en el individuo, en ese niño, en las primeras etapas de su desarrollo. eh, y cuando esta herida proviene de uno de estos otros significativos, como puede ser la madre o el padre, esa marca queda, esa marca imborrable, y de alguna manera, para poder soportar esta herida que es al mismo tiempo y paradójicamente insoportable, eh, se refugia de alguna manera para sentirse un poco mejor consigo mismo en esta suerte de sentimiento de grandiosidad, en esta personalidad disfrazada, alterada, deformada. Eh, Adriana, son manipuladores natos, sí. Ale, lo bueno es que el potencial lo tiene internamente. Si lo descubre sería genial para él. Bueno, ese es el gran desafío y por eso lo que siempre marco del autoconocimiento, ¿no? Por eso hacemos la vinculación con el libro y siempre trayendo ese tema. Em, bueno, así también vamos a encontrar como por ahí personas hasta con una inteligencia mediocre o una cultura pobre logran escalar posiciones, eh, y para estas personas no existe la recapacitación, porque están absolutamente convencidas de sí mismas, de que sus ideas son las mejores. Estas ideas son expresadas con un espíritu mesiánico. Eh, los demás se enamoran, o estas personas mismas se enamoran por ahí de las ideas de otros, pero las hacen propias, sin ningún escrúpulo, sin ninguna consideración moral ni ética. Y los demás van a ser también por ahí narcisistas depresivos que van a creer en la verdad expresada por el pseudo maestro. Lo van a seguir fielmente hasta la muerte, no importa cuán equivocado esté. Ale, el autoconocimiento es solo para valientes, amigo. Sí, exactamente. Exacto. Siempre lo recalco. ¿Por qué? Porque el autoconocimiento lleva a la verdad, pero no a la verdad, a una verdad única y dogmática, porque eso no existe, a la verdad de uno mismo, que es la más difícil de encontrar y de asumir. Porque mucha gente prefiere vivir una mentira, una gran mentira, en una ilusión y ser conducido como marioneta, no pensar y actuar y seguir en automático y en inercia y hacer lo que hacen los otros y vivir la vida de los otros, que ser auténtico, que es lo más difícil a lo que podemos aspirar. Hola, Bren, ¿cómo estás? Eh, yo les quería leer eh, una frase de Miguel Hernández que resume muchísimo el sentir narcisista. Dice, sobre la pena duermo solo y uno, pena es mi paz y pena mi batalla, perro que ni me deja ni se calla, siempre a su dueño fiel, pero inoportuno, pero importuno. Bueno, fíjense acá cómo
en esta frasecita, en esta oración, retrata esta suerte de personalidad del narcisista depresivo, y acá se unen las dos caras de la moneda, siempre fiel, signado por la tristeza del derrotado, que busca con más porfía que éxito alguien en quien creer, alguien en quien confiar, el consuelo de su miseria. Bueno, de estas melancólicas soledades, al mismo tiempo esperanzadas, se nutre el narcisismo. Adriana, ¿cómo será la pareja de un narcisista? ¿Cómo se imaginan? Hagamos una apuesta. Lo voy a dejar ahí, hagan intercambiemos ahí opiniones y en 10 minutos lo retomamos. Ale, es reconocer sobre todo nuestra mierda interna. Sí, ni hablar. Nuestra sombra, diría Jung. Y iluminar nuestra sombra. Yo siempre hago la misma analogía. Imaginen un placar oscuro. Bueno, de acá también la frase de salir del closet, ¿no? Que no aplica solamente a la sexualidad, sino a todo. Imagínense un placar oscuro, desordenado, que nunca le fuimos tirando cosas, ropa, sueños. Charlie, el gran Charlie decía, tenés un sueño guardado en el placar. Potencialidades, deseos, anhelos, bueno, lo que se les ocurra. Y todo quedó ahí, oscuro, en ese placar que no sabemos si no nos animamos a abrir porque se nos viene todo encima y ahí, ¿qué hacemos? Sale el monstruo. Cecilia, con baja autoestima, que lo pone en un altar al narcisista, vas bien orientada. Complementaria, víctima, bien, bueno, van bien orientadas. Alejandra, ¿cómo sería el tratamiento de esta patología? Qué preguntita. Bueno, haceme acordar, lo vamos a dejar para el final. Ale, buscar a alguien que lo eleve al pedestal que cree merecer. Bueno, sí, están bastante bien orientadas. Virginia necesita un adulador chupo. Sí. Mira, te diría más. Eh, Al principio puede ser un adulador. Después, tal vez una pareja sometida y controlada por el narcisista, sumisa. Bien. Sí, codependiente. Esa es la palabra. Un codependiente. Es las dos caras. El que se cree, se las cree todas, y el que se cree que no sirve para nada. Pero son justamente el roto para el descosido. Adriana, debería ser lo suficientemente fuerte esa pareja e inteligente para no perderse en esa relación. Bueno, pero es que ahí está el tema. Quien es suficientemente fuerte e inteligente, pero lo ve venir a 5 cuadras y sale corriendo. Ese es el tema. Quien está metido en este tipo de relación, y no es que no sea inteligente, sí no está siendo fuerte. Es lo que hablábamos del yo débil, el yo debilitado. Ha quedado tan debilitado y ha entregado, ha regalado ese poder, que se siente una basura merecedora de quien lo castigue o la castigue. Ese es el punto. Y el narcisista a sus anchas. Bien, yo les quiero leer algunos criterios que define el DSM-4. El DSM-4, para quienes no saben, es un manual diagnóstico de las enfermedades mentales. Eh, es una mirada, tómenlo como tal. La idea justamente de esto es hacer un enfoque multidisciplinar. Esta es la mirada psicopatológica. Bueno, este manual que yo les decía divide los trastornos de la personalidad en 3 grupos basándose en la similitud de los síntomas. Así vamos a tener una agrupación que caracteriza o categoriza al trastorno narcisista dentro del grupo B, que son trastornos o desórdenes dramáticos, emocionales o erráticos. Estos trastornos tienen en común
un sentimiento excesivo de la propia importancia, y se incluyen también en este grupo el trastorno límite de la personalidad o borderline, el trastorno histriónico y el trastorno antisocial. Hay otro manual europeo que es el ICD-10. Esto fue publicado por la Organización Mundial de la Salud en 1992, que considera el trastorno narcisista de la personalidad como un trastorno que no encaja en ningún subapartado específico, a diferencia del otro manual, y lo relega a la categoría de otros trastornos específicos de la personalidad, que incluye también a los trastornos excéntricos, inquietos, inmaduros, pasivo-agresivos y psiconeuróticos. Bueno, yo les voy a leer algunos criterios que enumeran estos manuales. Lo van a definir como un patrón generalizado de grandiosidad en la fantasía o en el comportamiento, necesidad de admiración y carencia de empatía, con un comienzo en la adultez temprana y presente en una variedad de contextos, indicado por 5 o más de los siguientes. Tiene un sentido grandioso de su propia importancia, lo absorben fantasías de éxito ilimitado, poder, brillantez, belleza o amor ideal. Se considera especial y único, solo puede ser comprendido por y solo debería asociarse con otras personas especiales o de alto estatus personal o institucional. Requiere excesiva admiración, es un síntoma que denota una baja autoestima y una gran preocupación por hacer bien el trabajo y por cómo son vistos por los demás. Tiene un sentido exagerado y no equitativo de sus propios derechos, piensa que se le debe todo, tiene un sentido de categoría con irrazonables expectativas de un trato especialmente favorable o de una aceptación automática de sus deseos. En sus relaciones interpersonales es explotador, se aprovecha de los demás para conseguir sus propios fines, espera que se les dé todo lo que desee, sin importar lo que ello suponga para los demás, y puede asumir que los demás están totalmente interesados en su bienestar. Carece de empatía y es reacio a reconocer o identificar las necesidades y sentimientos ajenos. Es frecuentemente envidioso de los demás o cree que los demás le tienen envidia. Puede llegar a devaluar a personas que hayan recibido una felicitación al pensar que ellos son más merecedores de la misma. Muestra actitudes y comportamientos arrogantes y altivos o prepotentes. Vale, insoportable tener una pareja así, bueno, ni hablar. Virginia, atención constante, cero crítica, totalmente. Cecilia, pienso en las relaciones tóxicas, el que ejerce violencia muchas veces es el más inseguro, por supuesto, porque desde ese falso poder, justamente lo que necesita es someter al otro. Cuando uno, yo siempre digo lo mismo, cuando uno está seguro de sí mismo, no necesita que nadie le demuestre, no necesita demostrarle nada a nadie, y no necesita esa validación y esa aceptación de la afuera porque esto lo tiene internalizado. Cuando esto no está, todo el tiempo se va a estar, y esto yo me viene a la imagen de esas personas como que están permanentemente mirándose en el espejo de un gimnasio, por ejemplo. Me hace acordar a Narciso. Bueno, esto sería un reflejo más o menos así, desde la personalidad, desde la imagen, desde todo nivel, desde la inteligencia que creen tener, desde todos lados. Y justamente es el más inseguro, por eso necesita aplastar al otro, por eso nadie puede ponérseles en el medio porque van a ser una amenaza, entonces hay que correrlo a como dé lugar. No, está bien, no son justificaciones, es así. Adriana, con un barril sin fondo necesitan más y más. Bueno, de hecho, también si esto lo extrapolamos, fíjense, piensen en cuántos políticos tienen estos rasgos y estas personalidades.
Sin ir más lejos, allá en el norte tenemos uno, y ahí tienen, véanlo, analícenlo. Y no, Ana, gracias a ustedes por la participación porque es lo que lo hace interesante. Exacto, pueden tener el mundo y no alcanza, no alcanza, nada llena. Vamos a ver un poquito esto también a nivel social y sociopolítico, porque esto que decíamos recién, el individuo lo podemos trasladar a la sociedad. De hecho, los alquimistas ya decían que lo que está lo que es arriba es abajo, lo que está adentro es afuera. Entonces podemos especular que lo que sucede en el desarrollo del individuo también va a suceder en el desarrollo o en la formación de las sociedades. Entonces, siguiendo esta línea de pensamiento, podemos decir que las sociedades pasan por una etapa de narcisismo primario, como por ejemplo las hordas bárbaras que invadían y se interesaban solamente en satisfacer sus necesidades instintivas sin reconocer al otro, pasando por arriba del otro, eh, destruyendo al otro. Y al mismo tiempo, después, o mejor dicho, posteriormente, diversos filósofos, sociólogos caracterizaron la segunda mitad del siglo XX y lo que va del siglo XXI como una época narcisista. Piensen también acá, si lo han leído, en Modernidad Líquida de Bauman. Si no lo han leído, se los recomiendo soberanamente. Y esta caracterización se va a referir a algunas características de lo que se llamó posmodernidad, donde lo que se cuenta o lo que se hace notar es el fracaso de la mayoría de las estructuras sociales de la modernidad, especialmente después de las dos guerras mundiales. Como si Occidente hubiera entrado en un proceso de metamorfosis, llevando a un proceso de excesiva personalización en la que el narcisismo juega acá un papel clave. Y acá pensemos en la cultura del yo, el expresivismo, el énfasis en la exteriorización de la persona, la pérdida de sentido, el desierto social, la indiferencia ante el otro, y diría más, ante la política, ante todo, la no postura, no tomar postura por nada, por nadie, la apatía, eh, el exceso del ámbito privado, la sobreinformación, el hiperconsumo, la democratización del conocimiento, bueno, infinidad de factores que hacen pensar a esta época posmoderna como narcisista, el excesivo culto al yo, el egoísmo, la identidad personal, bueno, donde el yo pareciera diluirse en infinidad de yoes que termina siendo la nada misma. Virginia, en cuanto a la sexualidad, también es su propia satisfacción, no registra un otro en segundo plano. Sí, por supuesto, esto está en todo, a todo nivel. Es primero yo, segundo yo y tercero yo. Tal cual. Ale, proyectan sus defectos y malas acciones a su pareja o a los demás, en todos. En todos. El otro, lo que decía antes, el otro está visto como un medio para alcanzar un fin. A nivel, están en una empresa y usan a las personas para escalar posiciones. En una pareja es, bueno, a ver, ¿qué me podés dar? Que me sirva, que me interese y después, bueno, te descarto y busco otra persona. Así son todos los vínculos, se arman los vínculos en función, es la manipulación absoluta. Podés aclarar lo de heridas narcisistas, las que se provoca el narcisista a sí mismo y a los demás. Bueno, mira, justo estamos conectados porque justo iba a hablar de eso. Lo de heridas narcisistas en realidad fue otro concepto también que introdujo Freud, porque según él, la humanidad, en el transcurso de los tiempos, recibe tres golpes de gracia que él los dio a conocer como heridas narcisistas.
Se está por cortar Instagram, lo que digo siempre. Vuelvo a conectar y se vuelven a unir, porfa. Quedan 15 segundos, en un ratito se va a cortar la transmisión, voy a volver a sacar otro video con lo que queda del resto de la charla, así que por favor se vuelven a unir. Bueno, ahí ya se está cortando. Bien, ténganme paciencia en Facebook, que como siempre hago, voy subiendo esta charla y retomo el vivo. Ahí está. Bueno, esta vez fue más veloz. Ahí estamos. Bien. Bueno, decía esta cuestión de las heridas narcisistas. Él va a decir que son tres y va a marcar la primera de estas heridas como que no somos el centro del universo como creíamos, sino un planeta que gira alrededor de una gran estrella, que es el Sol, en una de las innumerables, infinitas galaxias que componen el cosmos, los universos. Y esta es la que llama herida copernicana, la primera de las heridas. La segunda va a decir que es la teoría de Darwin, que se convirtió hace mucho en un hecho científico y que sustenta nuestra procedencia del mono a través de la evolución genética. La tercera va a decir que es el psicoanálisis, que es una disciplina, una ciencia basada en la revelación del inconsciente, que es aquello que no controlamos, que ni siquiera conocemos y que Freud fue su artífice, su creador. Esto es lo que Freud llama las heridas narcisistas. Yo cuando planteaba esta cuestión de heridas narcisistas en el libro me refería más que nada a estos golpes, estos traumas, estas marcas, estas heridas, estos dolores que van mellando al yo, lo van debilitando, nos van haciendo creer que somos poca cosa o que somos no merecedores de nada bueno, que no somos íntegros, que algo nos falta, esa es la cuestión, que algo nos falta y que empezamos a ser dependientes de un otro que es el que nos pueda llenar ese vacío. Bueno, acá es donde se unen las dos cosas, porque fíjense que el narcisista en el fondo, atrás de toda esa máscara de arrogancia, seguridad, etcétera, esconde todo este vacío que necesita que se lo reafirmen permanentemente y donde el codependiente se siente tan poca cosa que va a ir a buscar un narcisista que le reafirme ese sentir. Ale, ¿no crees que un narcisista le habla a un espejo? Siempre es en espejo, ¿vale? Las relaciones, todas las relaciones son en espejo. El otro nos va a mostrar aquello que tenemos que corregir. Entonces, el narcisista procura verse en un espejo que está deformado. Eh, y el que adula está queriendo ver en ese espejo quien pretende o quien aspira a llegar a ser, eh, con la necesidad puesta, lo que decía recién, en que le llenen ese vacío. Viviana, necesidad de un reconocimiento constante, sí, todo el tiempo, todo el tiempo. Em, Hay un escritor israelí que se llama Sam Vaknin que va a decir que cada ser humano, independientemente de la naturaleza o la cultura, desarrolla un narcisismo sano
temprano en su vida, como veíamos con la teoría psicoanalítica, que después se va a convertir en patológico cuando se produce el abuso. Y él va a decir, acá es lo interesante, que el abuso es un comportamiento humano universal. Esto lo podemos relacionar con lo que veníamos diciendo de Fromm, cuando hablaba de la postura hacia el tener o la postura hacia el ser. La postura hacia el tener, sí, es un abuso humano universal. Es justamente el amor utilitario, el amor por conveniencia, por necesidad. Y por abuso, este autor entiende el rechazo a reconocer las fronteras que emergen del individuo, el adentro y el afuera. Para el narcisista, un poco es como volver a ese estado primario. El afuera es meramente un medio y es como el afuera no existe. El afuera es como una extensión de su yo para alcanzar sus fines, sus metas. Bien, yo no me quiero olvidar de una pregunta que dije que iba a dejar para el final. Quiero encontrarla. Eh, bueno, no la estaría encontrando. Acá está. Alejandra, ¿cómo sería el tratamiento de esta patología? Bueno, eh, por supuesto que esto es, como siempre recalco, múltiples aristas. Puede haber gente que hasta necesite medicación, si lo vemos desde lo psicopatológico. Mínimo terapia, pero mínimo. Eh, Más allá de eso, esto involucra una serie de factores porque va a haber corrientes que te van a marcar. Acá hay muchas cosas involucradas, desde lo genético, como recalcaba al principio, psico, bio, psico, socio, espiritual. Bio, psicosocial y espiritual. Ese es el enfoque que intentamos darle. Entonces vas a tener componentes genéticos, componentes sociales, componentes psicológicos y componentes espirituales. Desde lo bio, bueno, veamos si hay causas orgánicas, habrá que medicar. Desde lo social, habrá que reconstruir esa red. Eh, Empezar a buscar otro tipo de relaciones que no sean estos aduladores y empezar a hacer un registro del otro como sujeto y no como objeto. Desde lo psicológico, ni hablar, terapia, proceso, empezar a registrarse, pero más que nada registrar al otro, y desde lo espiritual, autoconocimiento. Y todo esto junto. En la medida que esto se encare por separado, para mí es sinónimo de fracaso, no funciona. Virginia, ¿la patología narcisista va habitualmente asociada con alguna otra? Y depende. En algunos casos sí, puede estar asociada con trastornos por ahí, límites. Puede ser gente que pueda, bueno, estos tipos de jefes que yo les mencionaba, que todos conocemos, tenemos algún muerto de esos en el placar, muy probablemente tengan conductas autodestructivas, como puede ser el juego, compulsión al sexo, compulsión a drogas, adicciones de todo tipo. Adicción a sufrir, parejas tóxicas permanentes, sin necesidad de que hablemos de adicción a sustancias. Muchas veces las adicciones son a las personas y al sufrimiento, que creo que es la peor adicción de todas. Eh, puede estar relacionado con, es más, en general los trastornos siempre comparten rasgos, como decíamos, puede estar asociado a una depresión, que puede estar encubierta o después manifiesta, ansiedad, ni hablar. Bueno,
entre otras, pero sí, totalmente. Valeria, pero la terapia sería posible con esta persona que todo lo sabe y no necesitaría ninguna indicación de nadie. Y como toda terapia va a tener resultados en la medida en que haya una mínima predisposición a darse cuenta de que algo está mal. En la medida en que estas personas no se bajen del caballo, no, olvídalo. Pero a veces, como esto inevitablemente va a provocar consecuencias, karma, a veces el ondazo, el bajarse del pony puede ser muy fuerte. Yo hablaba recién de adicciones. Bueno, eso puede ser un gran llamado de atención, enfermedades. Yo he tenido un jefe que las tenía todas. Además de este trastorno, bueno, tenía hepatitis, HIV, eh, y el HIV no contagiado precisamente por lo sexual, sino por inyectarse, por compartir jeringas. Entonces, una persona como esa, cuando la vida lo lleva a este tipo de situaciones, tiene dos caminos: o se termina de autodestruir del todo y se lleva a cuantos puede, o hace un replanteo de su vida. Ahí puede que se baje el pony y empiece a pedir ayuda y empiece a darse cuenta y pueda llegar a empezar a modificar. Ale se debe cansar de sufrir, sí, a veces muy por las malas, como estaba contando recién. Virginia, ¿y cuál sería la situación que lo lleva al narcisista mínimamente a reconocer su... Esto, lo que acabo de contar. A veces son situaciones límite. Cuando uno no quiere aprender por las buenas y se va a dar contra la pared cada vez peor, hasta que te haces cargo o te haces cargo, y si no, bueno, su ruta. Esto es así. Eh, bueno, sí, bienvenidas, si siguen habiendo más preguntas. En principio, Cecilia, al tocar fondo, exactamente, exactamente. Yo les cuento que relacionado a toda esta temática que estamos tocando, que en definitiva son todas temáticas relacionadas con el amor, la pareja, el deseo, la pasión, que es la cuestión en la que estamos haciendo hincapié este mes, hay varias actividades que les puedo ofrecer vinculadas con nuestro centro. Hay una formación o un curso que se ven todas estas cuestiones, que es mediación en conflictos de pareja, donde se encara el tema de la pareja desde múltiples aristas, entre ellas esta, y preguntándonos esto: ¿qué es el amor? ¿Desde qué lugar me enamoro? ¿Qué busco en otra persona? ¿Qué orientación, si hacia el ser o hacia el tener? ¿De qué manera? Bueno, viendo las cuestiones de la comunicación, la sexualidad, etcétera, etcétera. Tenemos también un taller, sanando el niño, la niña interior, que es una cuestión también fundamental, porque a partir de ahí, si esto ha quedado abandonado, se ha quedado olvidado, a partir de ahí es que voy a construir mis parejas futuras, lo mismo que un taller de sanando el Edipo. Otro lo encaramos de cómo superar una infidelidad. Y próximamente, a raíz de el revuelo que vi que provocó la cuestión de las almas gemelas, estoy armando uno que es alquimia mental para atraer el alma gemela. No puesto, no se hagan ilusiones, que no está puesto en cuestiones mágicas, ni versión Disney de que, bueno, hago un ritual y se me materializa delante mi alma gemela, sino de un crecimiento interno, un trabajo profundo y sostenido y arduo trabajo interno para llegar a, para apurar los tiempos, digamos, apurar los plazos, y si por ahí en una de esas
mi alma gemela está en este momento rondando por el plano, que bueno, pueda facilitar el proceso de acercamiento y de atracción. Eh, Ale, y la vida si no modificas siempre te ponen la vara más alta. Exacto, o modificas o te modifican. Esto es así. Y si no, te evadís, que es el suicidio. Esto que yo hablaba en el libro, el suicidio lento, el suicidio no elegido, consciente, pero el dejarse morir. Virginia, un placer escucharte como siempre. Gracias, no, gracias a ustedes, porque son las que facilitan este espacio. Cecilia, todos los lunes me dejas pensando y recalculando. Muchas gracias. Bueno, esa es la idea, Ceci. Esa es la idea. Graciela, ¿se recupera una codependiente de un narcisista? Sí. Te diría que es mucho más probable recuperar una codependiente que un narcisista. Porque el narcisista, para que se baje del caballo, y le tiene que pasar esto, hay que ponerle como un pie al caballo para que se caiga. El codependiente, si bien necesita un trabajo también de mucha paciencia y muchísimo laburo de armarse, de volver a encontrarse con ese poder, con ese propio poder, con ese reconocimiento, que para eso, por ejemplo, es el taller este del niño o la niña interior, volver a recuperarnos con ese niño, con esos sueños, con esa potencialidad que teníamos. Em, si bien, digo, es arduo camino, pero es más fácil que un narcisista. Valeria, repetir por favor el título de tu libro. Ecos de un viaje de amor en el tiempo. Quien le interese, está en formato digital como ebook y formato así, formato físico. Nada, me lo piden por mensajito privado. Está también en la página en www.layavepsi.com. Ahí pueden chusmear el resumen, pueden chusmear la tapa. Todas estas historias que yo les vengo leyendo, lo que empezamos este mes leyendo sobre el amor, sobre las almas gemelas, heridas narcisistas, está todo, son apéndices filosóficos que en raptus de reflexión y autoconocimiento escribí. Y la semana que viene nos vamos a meter en la cuestión del deseo, ni más ni menos. Así que bueno, como siempre, invitados, invitadas, invitades a seguir en este espacio de todos los lunes a las 19 horas. Eh, Propongan, como siempre digo, temas, pregunten, todo es bienvenido, todo suma. Eh, bueno, ha sido como siempre un placer y espero volver a reencontrarnos. No, gracias a vos, Angie. Por favor, gracias siempre por estar. Cecilia, uf, qué tema para el lunes, sí. Ale, gracias Tocayo, Adriana, gracias, gracias a todas ustedes, porque insisto, si no esto sería un monólogo, sería un embole. La idea es justamente que se arme este ida y vuelta que es para mí lo rico. Síganos, que no las voy a defraudar, sino síganos en las redes. Los miércoles también vamos a estar, el miércoles por ejemplo a las 17 en la radio, en Punto Cero, vamos a estar hablando también de este tema desde otros lugares, desde otros enfoques. Eh, Ahí también planteamos casos clínicos, preguntas de la gente, así que también es un espacio interesante para poder interactuar. Bueno, gracias, gracias Ana, gracias Vale, gracias Virginia, gracias a todas, a todos, a todes. Será hasta el próximo lunes y un placer como siempre. Feliz Día del Amigo, no me quiero olvidar. Ya a muchísimas, ya se empieza a generar un contacto habitual. En algún momento, cuando esto pase, si Dios quiere, nos vamos a conocer. Van a poder conocer de paso el centro, este lugar.
Así que bueno, en principio será de esta manera virtual, que de alguna manera nos aleja, pero al mismo tiempo nos acerca. Así que bueno, gracias. No te preocupes, Katy, que llegaste tarde, porque igual queda grabado, como siempre digo, va a quedar en Instagram, va a quedar en Facebook, así que después lo puedes volver a escuchar. Bueno, nada, muchísimas gracias. Hasta el lunes que viene. Chau, chau.